Bienvenidos a estas mini lecciones de la carrera de Arte Dramático. La mini lección que vamos a recibir el día de hoy se llama Resonadores, Armónicos y Sonoridades y está dictada por el profesor César Morales. Es magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, es maestro en Arte Dramático, es director, dramaturgo y actor de planta de la CNA, la Compañía Nacional de las Artes, desde su fundación en el año 2012. Es actor asociado del ID Studio Theater de Nueva York. Es actor, director y dramaturgo en más de 40 producciones profesionales. Fue actor y director en el Teatro Libre de Bogotá entre los años 2005 y 2013. Ha sido docente de las carreras de Arte Dramático de la Universidad Central, en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, docente de la Universidad del Bosque en los espacios académicos de expresión corporal, laboratorio musical y montaje. Gracias, Quique, por la presentación tan generosa. Bueno, chicos, a todos los que nos están viendo, bienvenidos esta tarde. Y entonces hoy vamos a hablar de resonadores, armónicos y sonoridades. De la cantidad de vocalidades o voces que habitan nuestra corporalidad. Lo primero que quiero hablar es qué es la voz o cómo es el fenómeno de la voz y cuál es la relación con el actor. Porque nosotros como actores tendemos a pensar muchas veces que la voz se limita al uso de la palabra o que el trabajo vocal está enfocado únicamente en la palabra. Y la palabra sí es gran parte del trabajo vocal, pero hay otro abanico inmenso de posibilidades desde el sonido. Entonces, cuando nosotros hablamos de producción sonora, hablamos de la relación del actor con el espacio y entonces producimos arquitectura sonora, de la relación del actor con el tiempo y producimos temporalidad sonora, es decir, cuando nuestro sonido se alenta o nuestro sonido se acelera, producimos efectos dramáticos, acción dramática. También podemos construir distancias. Si en este momento yo hablara lejos, hacia allá, ustedes se imaginarían construir una imagen sonora de que estoy en un espacio abierto muy largo, o si habláramos acá mucho más cerca, mucho más juntos, entonces hablaríamos de un espacio íntimo. Más allá del significado de la palabra, es el significado del sonido, el significado de la voz en el espacio. Y también en este régimen de las relaciones, la relación con el otro también produce unas cualidades y unas calidades especiales en el sonido, que son muy importantes para nosotros los actores. Entonces, lo primero es que el fenómeno vocal, los actores lo traducimos o lo construimos a partir de las relaciones con el espacio, de las relaciones con el tiempo, de las relaciones con el otro y de las relaciones con nosotros mismos. ¿Qué es el acontecimiento vocal? Pues el acontecimiento vocal es como cuando uno va a ver teatro y uno escucha a un actor o escucha una escena o escucha toda una pieza y uno se sacude y queda aturdido y dice como, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando la voz se conecta con el conflicto del cuerpo y atraviesa al espectador, o invade el espacio del espectador, o termina de construirse en el espectador, sucede eso que llamamos el acontecimiento vocal. El acontecimiento vocal sucede en el cuerpo del actor. Quiero que pensemos por un momento que todo lo que hacemos nosotros parte del conflicto, ¿sí? El teatro es conflicto, la acción dramática es conflicto. El cuerpo del intérprete, del actor, siempre debe estar en conflicto. Y cuando este cuerpo está en conflicto, produce una voz en conflicto, una voz conflictuada. Y entonces ahí es donde surge el acontecimiento vocal, donde la voz transmite lo que queremos realmente transmitir, no desde la razón, sino desde la sensación. Porque es muy fácil como, no sé, estoy martillando, pam, 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 pum, me machuqué, ¡ay! Y yo pensaba que me machuqué y tengo que transmitir dolor con el sonido. Pero es como los errores normales en los que caen los
o caemos los actores cuando no tenemos técnica, ¿sí? Y es que el sonido no es un efecto, el sonido es producto de un afecto. Entonces, el cuerpo está afectado porque se machucó y el cuerpo está intervenido por unas fuerzas, una de esas es el dolor, una de esas, pero hay otras muchas que intervienen ahí y eso produce un sonido afectado, un sonido conflictuado. Y ese sonido es el que realmente logra atravesar y terminar en el espectador. Cuando hablamos de este acontecimiento vocal es cuando realmente surge como esa grieta de verdad, de verosimilitud dentro de la palabra. Pero no dentro de la palabra como significado, no, sino dentro de la palabra como sonido. Cuando yo logro relacionarme con las palabras afectivamente y no intelectualmente. Sí, yo escucho el monólogo de Hamlet cuando se encuentra el espectro del rey Hamlet y pues en teoría es una escena como medio escabrosa, ¿no? Como uno estar ahí parchándola en la torre y que se aparezca el espíritu del papa muerto. Entonces, ¿cómo Hamlet puede producir sonido desde ahí? ¿Cómo puede hablar? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan en su cuerpo? En el cuerpo del actor, para que pueda producir una voz acorde a ese lugar del cuerpo. Y entonces ahí surge el acontecimiento vocal cuando ese afecto termina en el espectador. Entonces, el cuerpo del actor siempre está en conflicto. Y la voz no es un efecto, la voz es un resultado de un cuerpo, de unas fuerzas que interactúan en ese cuerpo. Esas mismas fuerzas producen la vocalidad, que bien puede ser palabra o puede ser toda la gama del universo sonoro que podemos producir nosotros. Ahora, ¿cómo llegar a esos momentos? Esa es la parte como más complicada para nosotros y es cómo llegar a esos momentos donde ocurre el acontecimiento vocal. Pues sí o sí, necesitamos técnica. Pero esa técnica debe estar acompañada de una disciplina, y disciplina digo de un agenciamiento de unos factores que corresponden a esa técnica. Es decir, yo no puedo pretender que de la noche a la mañana yo pueda hablar de lo que estamos hablando, de los acontecimientos vocales, sin un entrenamiento vocal, y sobre todo sin un entrenamiento vocal para actores, que es distinto del entrenamiento vocal para actores, para cantantes, para actores que cantan, para locutores, para foniatras. Son lugares distintos del sonido. Nosotros tenemos un lugar muy sensible del uso del sonido. Entonces, necesitamos una técnica acorde a eso. Entonces, ¿qué son las técnicas? Las técnicas son fórmulas. O sea, alguien tuvo un problema y entonces Feldenkrais tuvo un problema y se inventó una técnica que es la técnica Feldenkrais. Pero es su técnica, ¿sí? Nosotros pasamos por esa técnica buscando anclajes. Es la parte formativa en la universidad. Entendemos cómo Feldenkrais tuvo un problema y lo solucionó y cómo yo puedo también de donde Feldenkrais ancló encontrar soluciones a mis problemas. Pero luego de que yo tengo esa técnica, y es como un poco como lo tiene sugerido la universidad, tenemos como nuestra carrera tiene como una etapa, un ciclo básico y luego un ciclo profesional. Y entonces, cuando estoy en ese ciclo profesional, empiezo a entender que esa disciplina y esa técnica necesitan ser indisciplinadas. Y cuando digo indisciplinarse, digo que tengo que tener los anclajes de la disciplina para poder deconstruir la técnica, para poder apropiarme de esa técnica. Entonces, de nuevo, en lugar del conflicto del que estábamos hablando atrás, esa técnica tan aprendida, tan dominada, pues es una cosa muerta si yo no logro ponerla en tensión con mi propia corporalidad, con mi propia vocalidad, con mis propios problemas vocales, con mis propios límites, con mis limitantes, en conflicto conmigo mismo, ¿sí? Y entonces cuando logro hacer esto, cuando logro entrar en este juego de apropiarme de la técnica, de indisciplinarme dentro de la técnica, entonces empezamos a hablar de un cuerpo laboratorio, ¿sí? De que mi cuerpo siempre está preguntándose, cuestionándose. No es que yo voy a armar una caja donde tengo muchas voces y a cada personaje le voy poniendo una voz. Y entonces a este personaje le pongo esta voz y a este personaje le pongo esta voz. Y como esto es comedia, le pongo esto, y como esto es pieza, le pongo esto, y como esto es tragedia. Pues porque el asunto no funciona así. De nuevo, el asunto funciona cuando mi cuerpo está interpelado
por una situación dramática, por una relación, por otro personaje, por un lugar, por unas circunstancias. Y entonces el cuerpo empieza a preguntarse y yo empiezo a preguntarle al cuerpo y a jugar con las herramientas y a jugar con la técnica y a poner en tensión la técnica. Y parte de eso, pues, es todo este lugar de los resonadores y los armónicos. ¿Por qué los resonadores y los armónicos? Porque los actores tendemos a pensar que la voz sucede en la garganta, ¿no? Que la voz sucede en la parte de las cuerdas vocales y que ahí es el lugar de la voz. Pero realmente, ¿cuál es el lugar de la voz? ¿Dónde sucede el momento fonatorio? ¿Dónde se construye la sonoridad? Pues en todo el cuerpo. El cuerpo vibra desde los pies hasta el pelo cuando yo produzco sonido. Y lo mismo también resuena desde ahí y también el apoyo debe ser desde ahí. Si yo limito el apoyo vocal a lo que puedo hacer con el diafragma o a lo que puedo hacer con la musculación de la garganta, pues mi espectro es más pequeño. Pero si yo siento como actor que todo mi cuerpo resuena, que todo mi cuerpo apoya, entonces se van a abrir una cantidad de colores en mi voz y de herramientas en mi voz que van a estar en pro de mis personajes y que yo no tengo que pensarlo racionalmente, no tengo que decir como voy a utilizar esta voz para este personaje, sino que esto va a ir surgiendo a medida que voy encontrando la corporalidad del personaje. Entonces, ¿por qué los armónicos y los resonadores? Porque son como de la voz el ABC, ¿sí? Resonadores donde la voz pega para amplificarse. Y en general debería resonar en todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo debería abrirse para resonar. Y armónicos es cuando activo uno o dos de esos resonadores al mismo tiempo. Voy a hacer un par de ejemplos como para que entendamos. Entonces, hay una técnica que es el canto armónico, que es jugar con varios resonadores al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que hay varios lugares, varios resonadores activos que están produciendo distintas notas. Y no quiere decir que yo vaya a hablar así, que un personaje realista vaya a hablar así. Pero quiere decir que cuando usted active su voz, siempre va a estar produciendo armonía con su voz. No está monotónica la voz. Otro ejemplo. Entonces se me está activando la máscara facial y se me activa el pecho. Y entonces eso permite que cuando yo proyecte la voz o cuando yo hable, en el registro que esté, en el medio que esté, en televisión, teatro, cine, la voz va a cobijar más, va a tener un espectro más amplio. Es como pasar del mono a la polifonía, ¿sí? Todo el cuerpo es apoyo, todo el cuerpo es resonancia, todo el cuerpo es vibración. Y cuando llego a ese lugar de los resonadores y los armónicos, entonces mi voz se vuelve una materia mutable, una materia con la que yo puedo jugar, con la que yo puedo transformar. ¿Sí? La puedo alargar, la puedo comprimir, la puedo expandir, la puedo plegar. Y es a donde los actores necesitamos llegar. Porque las vocalidades surgen del cuerpo, no de la razón, ¿sí? Entonces, acá tengo, en la pantalla van a poder ver a Marlon Brando en El Padrino, a Meryl Streep haciendo Violet en Agosto, a Joaquín Phoenix haciendo el Joker, y a Gillian Anderson haciendo a Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo. Y son lugares del sonido en ellos que nunca uno pensaría que esos cuerpos pueden producir. Pero el lugar del conflicto de los cuerpos, o sea, ese cuerpo conflictuado de Brando, que lo pone a hablar por allá abajo, el lugar del cuerpo dependiente de la droga, de Meryl Streep, que le pone un trembling ahí a hablar en la voz, el lugar hilarante de Joaquín Phoenix, que lo pone a hablar como en unas tonalidades altas en las que normalmente no habla, el juego vocal de Gillian Anderson con este universo que ella crea en medio de esa locura y su vocecita, pues es que esas voces están en nosotros. Solo hay que agrietar la técnica, solo hay que permitir que el cuerpo se conflictúe y que dé paso
pues a esas sonoridades y a esas vocalidades que están dentro de nosotros. Las vocalidades surgen del cuerpo en conflicto, eso es muy importante tenerlo. La técnica se debe tener primero y dominar para poderla agrietar. Y la técnica debe poderse estar en un estado, en un lugar de lo inconsciente, para que permita que la vida y que el acontecimiento vocal surja. Ahora, un bonus track acá. El trabajo de la voz tiene un espectro de acción grandísimo en nosotros. O sea, nosotros pues obviamente actuamos en teatro, cine, televisión, pero también hacemos, cuando podemos dominar y manejar esa materia voz, hacemos doblajes, hacemos animación, hacemos locución. El mundo profesional de la voz es muy grande, pero curiosamente en oposición a esto, los estudios avanzados de la voz son muy limitados. Digamos, acá en el país no hay todavía un posgrado, exacto, un posgrado dedicado al uso profesional de la voz de los actores. Hay foniatría, hay fonoaudiología, hay como toda la parte clínica de la voz, pero desde el lugar de la sensibilidad y la emocionalidad y de la construcción de la voz como elemento dramático, pues aún no existe. En Europa hay un par, hay unos. Entonces, esto también es un momento como que podemos aprovechar para pensarnos en eso y pensar la cantidad de posibilidades que tenemos como actores desde la voz como resultado del cuerpo. Bueno, muy bien. Hasta ahí llegamos, César. Muchas gracias. Vamos a entrar entonces en el momento de las preguntas. Como les decía hace un rato, lo importante es que coloquen sus preguntas ahí en el chat para poderlas ir compartiendo y que César las vaya respondiendo. Muy bien. Parece que ya empezaron a aparecer las preguntas. Bien. María Prieto pregunta, ¿crees que sin técnica el cuerpo del actor no transmite, no logra hacer ese conflicto del que hablas? Creo que la técnica nos permite abordar el conflicto, porque si tú te subes a escena sin tener técnica, pues vas a estar en un conflicto porque estás metida en escena en algo que no sabes hacer y está tu cuerpo conflictuado. Pero no es el conflicto o el nivel del conflicto que produce conflicto dramático, ¿sí? Que construye acción dramática. Entonces, sí o sí, la voz debe tener un soporte técnico, así como el cuerpo debe tener un soporte técnico. Muy bien. No sé si, Noribet pregunta, ¿qué recomiendas para cuidar nuestra voz además del buen uso de la técnica? ¿Los remedios caseros son un mito o realmente funcionan? Yo tengo que decir que yo soy de la herencia de los remedios caseros. Pero primero hay una cantidad de cuidados que sí hay que tener. Pues primero el buen uso de la técnica, ¿no? Hay técnicas que se demoran mucho tiempo en uno poder entrar a una de esas técnicas. Lo que hablamos ahorita de los cantos armónicos, pues hay que tener como mucho cuidado para entrar en esos juegos vocales. Sí o sí, siempre el remedio de la abuela. El jengibre con miel, la pimienta, siempre tomar muchísima agua. Las cuerdas vocales deben siempre estar hidratadas, entonces el agua siempre va a ayudar y sobre todo, tener pues unos buenos hábitos de vida. Muy bien. Henry Ibáñez pregunta, ¿qué libros recomiendas para trabajar la voz? Bueno, a mí hay unos libros que me gustan mucho y casi siempre la técnica de que usan los cantantes me gusta, porque es un acercamiento a la voz más amable. Después de que uno ya tiene la técnica del actor, empezar a jugar con la técnica hay uno que se llama la voz, el que utilizamos en musical, que es muy bonito, que da como
es muy para dummies, o sea, como que los ejercicios que propone son muy sencillos. Está el de Cecily Berry, que también tiene un libro sobre el trabajo de la voz muy interesante. ¿Qué más tengo yo por ahí de trabajo de la voz? Bueno, están ejercicios que propone Grotowski también de la voz. Creo que el asunto, más que entrar en muchas técnicas, es probarse dentro de las técnicas, no quedarse como con una fórmula de la voz, sino encontrar mi propia fórmula. Muy bien. Pregunta Fabián Alexander Rojas. Cuando hablas de voz y cuerpo en conflicto, ¿te refieres a que se deje afectar? Circunstancias y atmósfera, etcétera, etcétera. Claro, totalmente. Es decir, um, digamos que hablemos un poco de la técnica de Chekhov, cómo la técnica de Chekhov funciona en la producción de acción dramática, ¿no? Entonces Chekhov te dice, tú tienes una relación con un objeto y ese objeto te invita a producir una acción, ¿cierto? Pero también la relación con ese objeto produce una acción que deviene en una manera de modular el sonido. Entonces, siempre la voz es un resultado de un estado del cuerpo, no de un estado de la razón. ¿Sí me hago entender en eso? Como que no es que yo piense que acá mi voz va a salir así o que en este momento yo voy a hablar en una tonalidad alta porque así debe hablar el personaje, sino que el personaje habla de acuerdo al momento del conflicto en el que esté. Muy bien. Algo así como que la voz, para que haya voz tiene que haber un cuerpo, ¿no? Que le dé soporte. Básicamente eso. Exacto. Esa es una buena definición. El cuerpo es el soporte de la voz. Sí, exactamente. Bien, Juan Felipe dice si ese conflicto del cuerpo se puede evidenciar en el cine o en la televisión. Total. Incluso mucho más en el cine. Pues porque en el cine tú no tienes el plano abierto del teatro para que se vea el cuerpo en conflicto, pero sí estás escuchando todo el tiempo la voz, ¿sí? La voz sí está en plano abierto. Entonces, tú sientes todo lo que está pasando en la voz en el cuerpo del actor a través de cómo se modula el sonido. Y creo que ese es tal vez un gran problema para el cine cuando eso no se da. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Dogville de Lance von Trier, cómo Nicole Kidman logra modular el sonido ahí de una manera que uno podría solo verla a ella y entender toda la película. Bien, Karen Daniela pregunta, ¿cómo se puede evitar la tensión o sentir la voz atrapada? Pues yo creo que lo primero que uno debe hacer como actor en formación es aprovechar la técnica para liberar la voz, porque normalmente la voz está muy condicionada. Siempre arrancamos a producir sonido por un referente, porque queremos producir sonido parecido a alguien, porque queremos cantar como alguien, porque como que hay una cantidad de capas que han envuelto mi voz y entonces la voz siempre está atrapada en un cuerpo que no es el mío. Entonces cuando logro quitar todas esas capas, que es como el primer instante de la técnica, digamos, de la técnica que utilizamos nosotros como docentes, entonces empieza a liberar una voz. Y cuando usted encuentra esa voz que es suya, de ahí para allá puede empezar a jugar todo lo que quiera, pero hay que lograr llegar como a ese momento de liberar la voz. Bien, la profe Luisa Fernanda Cuña, pregunta, físicamente, ¿qué pones en juego cuando haces los cantos armónicos? Todo el cuerpo, Fer. El asunto es que el cuerpo completo se vuelve un resonador. Y entonces el apoyo del sonido, que uno normalmente tiende a pensar que el apoyo es diafragmático o del piso pélvico, se expande. O sea, vas a sentir cuando haces cantos armónicos que todo el cuerpo, toda la musculación del cuerpo está activa en pro del sonido. Tanto que no sabes si el sonido se produce por la boca, por la nariz, por la nuca, por los codos. Uno empieza a sentir que la vibración del sonido se produce en todo el cuerpo. Bien. Antes de continuar, nosotros estamos colocando unos enlaces allí en el chat para que ustedes los puedan visitar.
Yo no sé si tú nos puedes reseñar un poquito, César, esos enlaces de qué se tratan, esos videos en YouTube. Bueno, estos enlaces son como cantos armónicos para dummies. Me gusta mucho porque le enseñan a uno a jugar, como a uno a veces le da miedo, así como cantar, le da miedo a hacer armonías o hacer este juego de armónicos. Y entonces estos enlaces nos llevan a experimentar como en la intimidad de cada uno y a darnos cuenta que el trabajo vocal, como el trabajo del actor, es un trabajo en el tiempo, que tú puedes empezar a experimentar hoy y a percibir una pequeña armonía o un pequeño brillo, un pequeño timbre alto que aparece apenas esboza, pero si lo haces hoy y mañana y todos los días juegas con él, te vas dando cuenta que en un mes va apareciendo mucho más y que al cabo de 6 meses vas a poder tener esa armonía. Entonces, un poco estos enlaces que les pusimos son para que se permitan jugar y experimentar siempre. Angie Tatiana Torres, ¿qué ejercicios nos recomienda para trabajar la parte sonora? Bueno, le hago la cuñita a Magda. Magda fue maestra mía de voz. Entonces, creo que lo primero que aprendí en este experimentar de la voz y del sonido es que hay una lógica con la cual no debemos luchar, ¿sí? Hay un lugar del cuerpo tranquilo, del cuerpo relajado, de la respiración, de la colocación, del apoyo, de la emisión, que debe ser, de nuevo vuelvo al asunto de la técnica, que debe ser perfectamente habitado por uno, cada uno de esos momentos. No puedo arrancar de la nada a hacer armónicos, porque ya me dañé la voz. O sea, y una cuerda vocal dañada ya es para el resto de la vida. Entonces tengo que darle tiempo a entrar en esa técnica, por eso de verdad es tan importante la formación, por eso es tan importante la formación en el actor, para que pueda entrar y navegar en esa técnica tranquilamente y después soltarse a jugar. Entonces lo que yo recomiendo es que sí o sí no evite, al empezar el trabajo de la voz, no evite pasar por ninguno de esos pasos. Siempre hay una lógica que hay que darle tiempo a esa lógica para que sea, deje su huella en el cuerpo y después yo pueda como alejarme de eso. Bien, ya estoy otra vez por aquí. Te pido disculpas, Dieter, que tuve un inconveniente. Hay una pregunta que hace Juan Sebastián Parra y es ¿qué tipo de técnica podría utilizarse para trabajar los resonadores y los tonos de voz que son muy agudos y los que son muy graves? Pues en sí los resonadores, el trabajo de resonadores es una técnica, ¿sí? Creo que la técnica que proponen los cantos armónicos son buenos para trabajar resonadores porque le permiten a uno entrar como por el lado de la vibración y después de la vibración la resonancia y después la armonía y es un proceso lógico, tranquilo en el que uno puede entrar. Entonces creo que esa técnica podría funcionarte. Bien. Mira, María Claudia pregunta, ¿cómo puede uno mismo autoevaluarse para saber dónde estás y comenzar desde allí? O sea, ¿cuáles serían como las claves, las guías, los parámetros para entender este es mi nivel, aquí estoy y de aquí puedo seguir? Yo creo que nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra época y hay una cantidad de herramientas para poder registrar nuestros procesos. Sí o sí, es importante pues tener la interlocución con alguien experimentado, ¿sí? O sea, creo que uno puede ser autodidacta en muchas cosas, pero siempre necesita la asesoría o el acompañamiento de un maestro específico de esa área. Uno puede registrarse y grabarse, María Claudia. Uno puede empezar a jugar y sobre todo cuando uno está empezando porque uno siente que los avances son mínimos y entra en un lugar de la frustración que a veces es como triste. Pero si uno se empieza a grabar y empieza, porque pues piensen que el efecto del fenómeno del habla o de la voz es un fenómeno de la escucha. Entonces, si tú puedes registrar tus sonidos, la parte del sonido que estés trabajando, la palabra, la sonoridad, la armonía, la vibración, y la puedes ir siguiendo y tú vas grabando y vas viendo esos pequeños avances, pues también no estás avanzando solo en producción sonora, sino en escucha, que es la mitad del trabajo, ¿no? Bien. Gabriel hace una pregunta que también es recurrente y es, ¿tú crees que se puede educar la voz a tal punto que se pueda cantar mejor? ¿O eso es algo que definitivamente se tiene desde la cuna?
¿Se nace con eso o se puede construir una voz, se puede educar una voz para cantar mucho mejor? Totalmente se puede educar una voz, o sea, totalmente. O sea, Brecht hacía teatro con obreros, o sea, imagínense eso. O sea, él cogía a la gente de las empresas, de las fábricas y la reunía y les armaba su parchecito y ok, vamos a hacer esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aprender a hacerlo. Y entonces la gente empezaba a desarrollar sensibilidad por el ritmo, sensibilidad por las tonalidades, las frecuencias, y empezaba a cantar. Claro, es distinto a alguien que nazca con un oído absoluto y pueda leer notas así de la nada, a alguien que no. Pero yo estoy totalmente seguro, y de nuevo vuelvo al punto de la técnica, que la técnica siempre, siempre nos va a salvar y siempre nos va a llevar al lugar en que podemos hacerlo. Muy bien. A propósito de eso, en tu experiencia como profe de voz y profe de actuación, pregunta Liliana, ¿cuáles son los bloqueos físicos o psicológicos más comunes que tú has notado son los que retrasan el avance en el proceso del desarrollo de la voz de los actores? ¿No? ¿Y qué consejo podrías decir para superar esos bloqueos? Yo creo que la mayoría de los bloqueos vienen del orden psicológico, porque estamos en una sociedad en la que sí o sí siempre nos están coartando la voz, ¿no? Como desde chiquitos le están diciendo al niño como, oiga, no llore tanto. Si el niño habla en voz aguda, entonces le están diciendo, hable en voz baja, en tonalidad baja, porque usted es hombrecito. Si la niña habla bajo, a lo contrario. Si hacen mucho ruido, si ven mucho, entonces como que cada vez este espectro se va cerrando mucho y uno no se da cuenta, pero cuando llega uno al lugar del teatro, pues todo esto juega en contra. La gente no sabe de dónde vienen todas estas taras o todas estas trabas para la producción sonora. Y entonces el ejercicio, por eso el maestro de voces es casi un psicólogo, porque le toca entrar, empezar a escudriñar en dónde está ese bloqueo, que si es psicológico, está también en lo físico, ¿no? Y si está en lo físico, pues está en su producción sonora. Entonces el asunto es siempre volver a la producción, a esta lógica de la voz y empezar a encontrar desde ahí dónde están esos puntos a trabajar. Y si yo necesito, por eso decía que las técnicas son solo fórmulas que alguien más hizo y que yo cojo para poder trabajar, si yo necesito quedarme únicamente en la respiración un semestre, pues tengo que entender que esa es mi corporalidad y esa es mi vocalidad y ahí tengo que quedarme hasta que yo logre relajar mi cuerpo para que mi cuerpo pueda producir tonalidades altas, porque si mi cuerpo está rígido, pues nunca va a poder producir tonalidades altas, o no sé, ¿sí? Como que entender que los problemas son particulares, son de uno, no hay problemas genéricos que atraviesen a todo el mundo. El trabajo de la voz es individual, es personalizado. Bien, mira que hay un concepto que se utiliza de manera, creo que a veces muy particular, cada persona lo entiende de una manera diferente, que es el concepto de la voz engolada, ¿no? Y se dice que eso puede ser incluso dañino. Entonces, Camilo Alberto Hernández pregunta que si tú crees que esa voz engolada se puede usar, o sea, mejor, se debe usar solo en unas ocasiones exclusivas, o si se utiliza en ocasiones por cuánto tiempo, o si definitivamente es preferible no usarla. Pues es una forma de sonoridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta voz engolada cuando la gente habla como así, la pone por allá atrás? Pues es resultado de un momento de la sociedad, ¿no? Es resultado del pop, del tropipop. No estoy hablando mal del pop, sino que digo que es resultado de una sociedad de consumo que puso el sonido ahí. Es resultado un poco de esa imagen del bogotano cachaquísimo que habla como así, pone la voz como por allá. Entonces, pues ¿qué pasa cuando yo me acostumbro a tener formas o a funcionar escénicamente con formas? Pues que la forma es una cosa muerta, ¿sí? La forma no me está hablando de un lugar de vida, no me está hablando de un personaje que está siendo atravesado por un conflicto dramático, sino de una forma que yo pongo en mi sonoridad. Si esa sonoridad obedece a un cuerpo y obedece a un personaje y obedece a una relación con un espacio, con un tiempo, con un otro, pues funciona. O sea, ni siquiera tendría que pensarlo como forma, sino como parte del proceso de construcción del personaje. Pero sí hay un riesgo y es que como que
el llegar a ese lugar es un lugar un poco común para muchos actores. Por eso es importante de construir ese lugar y ver realmente de dónde surge ese sonido. Si el sonido surge de una necesidad corporal, todo bien, yo creo que funciona. El director lo dirá que funciona. Pero si es un efecto que usted pone para lograr algo, el teatro no se hace de efectos. Sí, bien. Mira, Margarita Naranjo pregunta, ¿qué recomiendas para que la voz no se agite cuando se tiene mucho movimiento en escena? ¿No? Cuando se tiene mucho movimiento, me supongo que Margarita, que es bailarina, pues se preocupa por eso, ¿no? Como que el exceso de movimiento coreográfico, de baile, puede interferir en la emisión de sonido. Ok, hay dos cosas que juegan y es, si yo pongo a Ofelia de Hamlet Machina a colgarse en un péndulo y a pendular, pues la voz que va a salir de ahí va a ser producto de esa excitación del cuerpo, ¿cierto? Porque pues es el ejercicio que está haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que tengo que entenderle todo, tengo que escucharle, tiene que llegarme el sonido. Entonces, creo que el asunto no es luchar contra el cuerpo que está haciendo ejercicio, contra el cuerpo que está en tensión porque está produciendo una acción, sino cómo la técnica hace que todo lo que esté diciendo sea escuchado, o que la intención del actor, y digo intención porque está atravesado por tensiones, logre llegar hasta el espectador. Porque sí va a ser muy difícil que tú estés haciendo, no sé, el lago de los cisnes y hagas no sé cuántos giros al tiempo y pares y tengas que hablar y la voz no esté agitada. Y creo que tampoco es la intención, ¿no? Porque si estos giros nos está dando la sensación de un cuerpo que está interpelado por una acción y la voz debe ser coherente con ese cuerpo. Así es. Bien, el, ah, en el chat, que efectivamente el profe de voz se vuelve como un psicoanalista, hay algunas consultas muy interesantes, como la de Fabián Alexander, que dice, ¿qué pasa cuando tu cuerpo te da una voz y te dicen que esa voz no funciona? ¿Ah? Ese cuerpo te sirve para unas cosas, pero resulta que la voz, pero ya no te da otra voz. Entonces, Fabián Alexander dice que siente frustración o se hunde en esa frustración o es falta de experimentar, de seguir buscando. ¿Cómo se soluciona esa vuelta? Pues siempre la primera indicación del director va a ser como, esa voz no corresponde a ese cuerpo. Y yo creo que hay que escuchar al director, mucho, porque lo primero que hacemos como actores es como poner etiquetas a los personajes. Entonces, Romeo habla suavecito y habla armónicamente y habla románticamente, entonces su voz es dulce, pero no es verdad. O sea, ¿por qué tiene que ser así? Romeo es el resultado de un chico de 16 años que está emocionado, que está excitado, que acaba de conocer a una chica, que está en el momento de sus hormonas. Entonces, como que eso va a producir un sonido distinto. Pero nosotros como que abordamos el trabajo con preconceptos. Entonces, cuando el director nos dice, no, esa voz no corresponde a ese cuerpo, pues yo creo que ese es un lugar de experimentación. Cuando uno le dice no, la posibilidad del sí es muchísimo más grande. De nuevo, ese abanico de posibilidades se abre. Se están diciendo que no a una, pero la cantidad de experimentaciones que puedes hacer es infinita. Bien, vamos a hacer otra preguntita. Por ahí están preguntando que si es igual el cuerpo, que si en el cuerpo neutro hay una voz neutra. Pues habría que descifrar qué es un cuerpo neutro. Pues porque el cuerpo sí o sí, incluso en una posición neutra, está expresando algo, está expresando neutralidad, entonces no es neutro, ¿no? Y una voz neutra, ¿neutra para quién? Porque pues cada uno tiene su voz, entonces el neutro sería para usted mismo, pero el que lo está escuchando, para el que lo está escuchando no es neutro porque ya está identificando a un alguien, a un sujeto detrás de esa voz. Ya, ok. ¿Tú crees que...? Ah, bueno, antes de que sigamos haciendo las preguntas, quería recordarles que ahí está el formulario de asistencia a todas las personas que nos están oyendo para que por favor entren ahí en nuestro chat. Nuestro director ya puso el formulario para que se entren ahí
y se registren y validen su asistencia. ¿Tú consideras que los fundamentos musicales de la técnica vocal son importantes en el aprendizaje del arte dramático? Pregunta Evelyn Araque. Creo que ya un poco hablamos de eso. Pero por supuesto, o sea, y me gusta mucho cuando hablan de la música como referente porque, pues porque nosotros todo el tiempo estamos componiendo en escena, así no seamos cantantes o músicos, estamos entrando en unos tiempos rítmicos, en unas melodías, en unas armonías, entonces todo el tiempo estamos construyendo y yo creo que el teatro, que una pieza teatral funciona como funciona un ensamble musical. Y es muy, muy, muy importante tener desarrollada esa sensibilidad frente al tiempo, frente al ritmo, frente a la frecuencia, frente al timbre, frente al volumen. Bien. Juliana Navarrete pregunta, ¿uno cómo sabe si está usando correctamente el apoyo y los resonadores? Porque si no estás usando correctamente el apoyo, te estás lastimando la garganta y te produce carraspera y te quedas sin voz y se te reseca y no lubrica la garganta. Por eso les decía al comienzo que uno tiende a pensar que la voz se produce acá, sí, como que el fenómeno vocal se produce en la garganta, pero no es verdad, por ahí pasa el aire y el aire ahí se vuelve sonido, pero realmente el fenómeno vocal o sonoro se produce en todo el cuerpo. A propósito de los resonadores, Karen pregunta, ¿cuál es el resonador más saludable, entre comillas, para usar? ¿Cuál es el más recomendable? ¿En cuál podemos apoyarnos para evitar ese desgaste de la voz? Debemos entrenar todos los resonadores, porque cuando usamos la voz se activan varios resonadores al tiempo. Si recargamos el trabajo en en un solo resonador van a pasar dos cosas. Uno es que el resonador se va a desgastar y va a bajar su espectro, va a reducir su espectro. Y otro, que la voz va a empezar a volverse monotónica, va a entrar como una monotonía, que el director le va a decir que está volviendo que como aburridorcito, que habla todo el tiempo en el mismo tono. Entonces, siempre, siempre sí o sí, por eso es tan importante hacer trabajo de resonadores y de armónicos, porque la voz debe estar trabajando al mismo tiempo con varios resonadores. Bien. Andrea Carolina Laverde nos pregunta si puede regalarnos algunos consejos para la creación vocal de un personaje, porque a veces uno como actor cae, ¿no?, en una misma sonoridad en todos los personajes que crea. Entonces, ¿cómo caracterizar vocalmente a los personajes? Si hay algunos tips, algunas líneas de trabajo que puedan ayudarnos a esa búsqueda. Pues primero yo creo que es entender el cuerpo del personaje y cómo funciona el cuerpo de ese personaje. Y eso me va a llevar a un sonido del personaje. Y lo otro es un poco alejarse de encontrar como los puntos, no los puntos de encuentro míos con el personaje, sino los puntos de diferencia con el personaje. Es más chévere trabajar por ahí. Ok. Bueno, quisiera saber si por ahí nos quedan más preguntitas. Yo quisiera revisar, creo que hay una por aquí que dice, pues ya hablamos un poco de eso, pero Adriana Lucía nos coloca que, como tú nos hablabas, que eres fiel a los remedios caseros, ¿no? Si hay alguna infusión o algo que recomiendes para la gente que trabaja con su voz todos los días, ¿no? Una persona que trabaja cantando, pone ella, todos los días. ¿Qué podría ser? Pues yo todos los días tomo, por ejemplo, en la mañana agua tibia con limón. Tibia, no caliente, no fría. Tibia con limón, todos los días. Porque utilizo mucho la voz, pues, y tú sabes, y los maestros saben que uno como docente utiliza la voz un montón todo el día. Entonces que al final de la tarde, cuando arranca la noche, ya la voz está desgastada y cansada. Entonces, agua tibia con limón en la mañana, agua tibia con limón en la noche. Tomar mucha agua todo el tiempo, tomar agua para lubricar las cuerdas vocales. Y sí, el jengibre funciona. Pero piensen que el jengibre no les va a solucionar la vida. O sea, el jengibre es como una manera de mantener como al día lubricadas las cuerdas vocales. No es correctivo, es preventivo. Bien. ¿Hay otros factores externos que puedan afectar la voz? ¿Cómo se pueden evitar? Por ejemplo, no sé, me supongo que el, el smog, ¿no? Cuando nos movilizamos en ciudades tan contaminadas como Bogotá, o los cambios de temperatura, ese tipo de factores eh, nocivos para la voz, ¿cómo podemos mejorar nuestra voz en relación con ese tipo de cosas?
Sí, pues externos hay un montón. Creo que en una ciudad como esta todo juega en contra de la voz, ¿no? No solo de la producción de sonido, sino de cómo se produce el sonido. Todo el tiempo hay ruido, entonces todo el tiempo el oído está afectado, entonces yo estoy afectando también mi manera de producir sonido. Los cambios climáticos en Bogotá son súper fuertes, entonces siempre toca andar con algo para abrigarse el cuello, una pashmina, una pañoleta, una bufanda. Las bebidas, los contrastes, esos choques térmicos fuertes también son súper, súper nocivos. Y cuando uno usa la voz sin calentarla, les digo que ahí está el principal problema de los actores. Uno tiende a pensar cuando está en la de ustedes en la universidad que todo bien que yo entro y en escena la saco. Y puede que la saque en ese ensayo, pero para el siguiente ya está sin voz y para el siguiente va a estar más sin voz. Entonces siempre, sí o sí es importante que vayan construyendo una rutina que pertenezca y obedezca a sus necesidades y siempre utilizarla, una rutina de calentamiento, para que cuando llegue el momento de utilizar la voz, no la lastimen. César, esto es una curiosidad. Yo veo que algunos actores fuman mucho. ¿Será que fumar sí hace daño o no hace daño? Pues, de nuevo, Quique, eso va a obedecer como a las corporalidades de cada uno. Yo te cuento que si yo fumo, duro con difonía 2 días. Soy cero tolerable al humo. Entonces, o si alguien fuma cerca a mí, pero conozco actores, amigos actores de muchísimo tiempo que han fumado toda su vida y tienen un timbre de voz muy bonito y no se quedan sin aire. Entonces, eso obedece a las corporalidades y como a las maneras como cada uno asume su trabajo vocal, pero yo realmente recomiendo que no, porque siempre el cigarrillo o el humo sí o sí va a tener una afectación, es que va a reducir el espectro vocal, lo va a reducir, y el espectro respiratorio. O sea, puede que produzcan sonido y que hablen y eso, pero sí va a reducir muchas de las cualidades de la voz. Muy bien. César, muchas gracias por este tiempo. Queremos darle las gracias. Creo que todos te quisiéramos aplaudir en este momento por tu charla. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por acompañarnos. Gracias a cada una de las personas que se han conectado, a los profesores, a los estudiantes por su participación. Sí, nuestra próxima charla es el día jueves 28 de mayo a las 5 de la tarde con nuestra profe Daniela Zavala, que nos va a hablar del número musical en el teatro musical. Entonces están todos invitadísimos. Próximo jueves a las 5 de la tarde. Estas son las mini lecciones de la carrera de arte dramático de la Universidad del Bosque. No olviden seguirnos por las redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook.